o por algún defecto del sacerdote, y nomás por eso vas a dejar de ir a la iglesia, entonces el problema no es la iglesia, el problema no es el sacerdote, el problema eres tú, que vas por los motivos equivocados. Si tú vas a misa por seguir a un sacerdote, estás tú yendo a misa por motivos equivocados. Y eso es una clase de idolatría, porque ahí estás más bien siguiendo al sacerdote y no siguiendo a Dios. Estás dejando que el sacerdote sustituya el lugar que le corresponde a Jesucristo. Y también, de igual manera, cuando ese sacerdote cae, como va a caer, todo cura por sus debilidades humanas va a tener algún defecto. Cuando al fin lo demuestre, tú vas a quedar tambaleando y vas hasta inclusive por una fe mediocre, tal vez hasta cambiarte a otras religiones, simple y sencillamente porque tu corazón no estaba puesto en Jesús, sino en el sacerdote. No le estoy tirando a los sacerdotes, porque los sacerdotes son hombres de Dios. Al contrario, estoy reconociendo que a pesar de sus flaquezas humanas, Dios misericordioso hace uso de ellos para santificar a la iglesia. Pero también estamos señalando aquí que los escándalos van a ocurrir. Nos está diciendo Jesús, no queramos tener una iglesia libre de escándalos, porque es imposible que exista una iglesia libre de escándalos. Hasta la iglesia más perfecta va a tener sus escándalos. Por lo tanto, aquí le están tirando a la gente diciendo, no quieras atacar a la iglesia y recriminarla por los escándalos, porque los escándalos van a haber. Pero también dice lo siguiente, cuidado por aquel por quien vienen los escándalos. Es imposible evitar los escándalos, pero hay de aquel que sea causa de semejante escándalo. O sea que, por un lado, le está diciendo, no se está diciendo a nosotros los feligreses, los laicos, que cuando vayamos a misa, no vayamos siguiendo a un sacerdote, porque los sacerdotes todos son seres humanos y van a tener sus errores, pero que tampoco lleguemos a caer bajo el error gravísimo de señalar al sacerdote por que haya caído presa de su humanidad, porque hay quienes caerán. Por otro lado, también dice, hay de aquel quien es la causa de estos escándalos, mejor le fuera atarse al cuello y arrojarse al mar. Es decir, aunque es imposible evitar todos los escándalos, aquel que sabiendo que su conducta traerá escándalo, aún así actúa como tal, hay de aquel. Por ejemplo, ahorita en Alemania, hay de aquellos obispos alemanes que han preferido adaptarse a una miserable ideología de género en vez de cumplir dignamente su trabajo como obispos. Hay de aquellos que ahora meten cizaña y división en la iglesia. Pobres de ellos. Continuemos. Versículo 3. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Tenemos derecho de reprender a los demás cuando están en malos pasos, siempre y cuando realmente sea un pecado. No cuando sea un fanatismo
como ciertos grupos extremistas, como los lefebrianos suelen hacer. Pero dice también, si se arrepiente, hay que perdonarlo. Pero no nomás se queda ahí. Dice, si peca contra ti, versículo 4, 7 veces al día, ojo, 7 veces al día, 7 en un número de perfección, número de consistencia, 7 veces al día y vuelve 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Muy a menudo nosotros los seres humanos tenemos el error de decir, ya te perdoné, me la volviste a hacer, me la volviste a hacer, ya no te perdono. No, aquí nos está diciendo Dios que hay que estar perdonando constantemente. Que si se está burlando de nosotros, deja que Dios sea quien juzgue. Él tomará tu causa. Tu deber y el mío es mostrar la misma misericordia que muestra por nosotros, que Dios muestra por nosotros. ¿Cuántas veces tú no has ofendido a Dios? Y aún así, todavía vives en el mundo por la misericordia de Dios. De igual manera, si Dios, que es perfecto, nos ha perdonado tantas veces que le hemos ofendido, tú y yo, miserables seres humanos que nos arrastramos en esta vida presa de pecado, que caemos constantemente, ¿cómo no vamos también perdonar a nuestros semejantes cuantas veces sea necesario? Recuerda que tú también has caído miles de veces. Pasa a lo siguiente, versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza y dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, les obedecería. Nos está dando a entender, la fe es poderosa, pero tiene su tiempo. Hay mucha gente que dice, quiero ver como en la Biblia, pero no tienen fe. Aquel que realmente tiene fe no tiene necesidad de decir, yo quisiera ver a Dios, yo quisiera oír a Dios, porque el que realmente tiene fe ve a Dios físicamente presente en la Eucaristía domingo tras domingo. Y nos dice que aquel que tiene una fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, una semilla de mostaza es la más pequeña, es una semilla tan pequeña que se pierde entre la uña y la carne. Así de pequeña es la semilla de mostaza, minúscula. Pero que si tu fe fuera así de pequeña, tú serías capaz de decirle a un sicómoro que se arranque y se plante en otro lugar. Algunas versiones dicen higuera, pero en el griego original nos dice sicómoro. Ahora, pero realmente, ¿qué significa esto que nos está diciendo aquí? Lo que significa es que si tú tienes fe y haces oración en fe sabes que aquello que tú estás pidiendo, nuestro Señor Jesucristo te lo concederá. En fe sabes que la situación difícil que estás pasando, ese es tu sicómoro. Esa es tu montaña, porque otros textos dicen, le dirías a las montañas, muévanse y se moverán. Esa montaña, ese sicómoro, o ya ni sé ni dónde va el acento, pero en fin, es tu situación. Ten fe y verás a Dios obrar en tu vida. Ay, es que yo no tengo esto. Ten fe y verás a Dios actuar. Claro, no quiere decir que te quedes con los brazos abiertos, hay que estar moviéndose buscando, pero todo se trata de tener fe. Sigue diciendo que si tú tienes esa fe, si realmente eres un hombre de fe, en su tiempo oportuno Dios actuará y esa situación
solo que estás pasando, que te hace difícil las cosas, solamente servirá para hacerte más fuerte, más santo. Y cuando logres el objetivo de esa prueba, Dios mismo actuará para quitártela de encima. Versículo 7. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. ¿Acaso no le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después comes y bebes tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se les ordenó? Así también cuando hagan hecho todo lo que les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Nos está hablando de lo siguiente. Nosotros somos servidores de Dios. Estamos aquí para servir a Dios y a nuestros semejantes. Pero ¿cuánta gente hay que se cree mucho y ya llega y ya quiere sentarse en los primeros lugares? Dice, no, un momento. Estás sirviendo a Dios. Te toca todo al último. Los primeros serán los últimos. Nos está diciendo, no hemos de sentirnos vanidosos, como hay de gente, tanto católica como protestante, y judíos también, muy altaneros. Ay, yo soy el pastor, dicen algunos. Hay un canal en YouTube llamado ¿Qué dice la Biblia? Mentiras, ese hombre no te dice nada de lo que dice la Biblia. Un tal pastor Yehaziel, que realmente no es más que un mentiroso. ¿Qué dice la Biblia? Y no te da nada de lo que dice la Biblia. Pero a él le gusta ocupar los primeros lugares. Hasta subió un video de cómo hay que celebrar el día del pastor, darle regalos al pastor. Es lo que dice en su video. Aunque la Biblia no lo recomienda. Aunque la Biblia nunca dice eso. Pero como este pastor le gusta ocupar los primeros lugares, promueve ese video. Aquí nos está diciendo, no es así las cosas. El que está a la cabeza está para servir. ¡Uy! ¡Qué buen pastor! ¡Qué buen mensaje! Mentiras. Claro que es bonito cuando un sacerdote o un ministro, un hombre de fe cualquiera, tenga un hermoso mensaje. ¿A quién de nosotros no nos gustaría predicar bonito? Pero últimamente ni mis videos ni los de nadie son para exaltarnos nosotros. Claro, a mí me gustaría que mucha gente viera esto, pero no para fama o X cosa, sino para que el mensaje de la palabra de Dios le llegue a más personas. Y me complazco en saber que tengo muchos hermanos en la fe activos en estos canales que están alcanzando a muchas almas. Quiero saludar en el proceso a Elmer Arana y a muchos otros hermanos que tienen sus canales, a Beatriz Valenzuela y muchos otros más cuyos nombres se me escapa ahorita. Nuestro hermano Che Velázquez, que por medio de sus canciones toca almas para Dios. Pero últimamente todo esto es no para nosotros, sino para nuestro Dios. Pero también tristemente hay que reconocer inclusive que este problema de estarse levantando el cuello también ocurre entre nuestra gente.
hasta el punto que llegan a ser tan vanidosos y soberbios que terminan inclusive abandonando la iglesia. Ahí tenemos nuestro hermano Rafael Díaz, que en un tiempo fue buen defensor de la iglesia, pero ahora, de tan buen defensor de la fe que fue, se le subieron los humos a la cabeza y ahora se ha vuelto enemigo de la iglesia. Todo porque por la soberbia, el sentirse uno mucho. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Estamos para hacer la voluntad de Dios, es lo que está diciendo. Si nos aplauden, si nos felicitan esto o el otro, recordar que no hacemos más que lo que Dios quiere de nosotros. Solamente estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó. Ahora pasamos al versículo 11. Y aconteció que mientras iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. 10 hombres leprosos. Aunque estos hombres estaban físicamente y realmente enfermos con lepra, también este texto nos habla a otro nivel. El nivel espiritual, que esa lepra espiritual que todo mundo tenemos, el pecado. Se presentaron 10 leprosos cuya carne se estaba descomponiendo en vida. Y en esos 10 leprosos estamos manifestados toda la humanidad, muertos en vida, descomponiéndonos en vida por la causa de la muerte que fue causada por el pecado. Versículo 13. Alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando les vio, les dijo: muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Qué hicieron ellos? Ellos apelaron a la misericordia de Dios. Para conseguir en primer lugar, ellos tuvieron la fe, pero no se quedaron ahí nomás de brazos cruzados. Ay, tengo fe, ya me sané. No. Tomaron acción y vinieron a Jesús. La fe sola no te va a salvar. Tienes que tomar acción y clamar a la misericordia de Jesús. Pero veamos la reacción que tuvo Jesús aquí. Jesús no solamente se conformó y dijo: ay, ya quedaron sanos, ya váyanse. No. ¿Qué es lo que dice? Váyanse a mostrar ante los sacerdotes. Aquí, como les dije hace rato, vemos el doble nivel de la palabra de Dios aquí. El primer nivel es el superficial, el físico, el terrenal, en que 10 hombres se presentaron ante Jesús para que Jesús le hiciera el milagro y lo sanara de esa lepra donde la carne se le estaba cayendo. Pero en la ley de Moisés estaba escrito que el leproso, después de haber servido una cierta pena, tenía que regresar con el sacerdote para que el sacerdote lo revisara, lo inspeccionara, ya que este sacerdote era quien le tocaba decirle y declararlo puro una vez que sanaba de la lepra. Pero regresamos al siguiente nivel, al nivel espiritual. Como les dije hace rato, en estos 10 leprosos estamos toda la humanidad representada. En las profecías, el número 10 representa naciones. Estamos la humanidad representada en estos 10 leprosos. Esta lepra siendo nuestro pecado. Vinieron a Jesús, pero ¿qué dijo Jesús? Vayan y manifiéstense ante el
sacerdote. Hoy en día, mi hermano, mi hermana, aunque muchos lo niegan y dicen, yo me confieso directamente con Dios. Es lo que hicieron estos leprosos, pero ir directamente con Jesús. Pero ¿qué les dice Jesús? Vayan con el sacerdote. Porque ahora Dios le dio posteriormente a los sacerdotes la potestad apostólica de sanar pecados en su nombre. Esto lo vemos en Juan 19. Y aunque lo veamos en la Biblia de ellos, porque son los que lo niegan primero, vemos qué es lo que dice ahí. Juan 19, perdón, Juan 20, perdón. Juan capítulo 20. Nos dice lo siguiente. En los versículos del 20 al 23. Cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y pongan atención a lo que sigue. A quienes remitan los pecados, les serán remitidos. A quienes no se lo remitan, les quedará sin perdonar. A quienes remitan los pecados, a quienes les perdonen los pecados, serán perdonados. Y a quienes se lo retuvieres, les serán retenidos. A quienes no se lo perdonen, les quedará sin perdonar. Estamos viendo aquí que mismo Jesucristo está dando esta potestad. Ahora sí puedo encontrar mi ratón donde quedó. Aquí está. Ahora sigamos viendo qué más nos dice acá la sagrada palabra. Vemos que Jesucristo mandó a estos leprosos que representan a nosotros miserables pecadores, los manda al sacerdote, porque el sacerdote pronunciaba la misericordia de Dios al declararlos puros. Hoy en día, el sacerdote en la iglesia hace lo mismo. Él, en el nombre de Dios, te dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que él está ejerciendo la potestad sacerdotal de declarar la pureza, tal como no más que dentro de el nuevo rito de Melquisedec. No fue, yo directamente con Dios. No. Él da lugar a sus siervos, a que sus siervos actúen en su nombre. Vimos que dice ahí claramente, a quienes no perdonen los pecados no les serán perdonados. Es mentira eso de quererse ir a confesar directamente con Dios, porque la misma Biblia dice que los pecados que sus siervos, los sacerdotes, los apóstoles el día de hoy, pecados que ellos no absuelvan, todavía están colgando. Ve y preséntate ante el sacerdote lo más pronto posible para que esa lepra espiritual que es el pecado sane. Sigue diciendo después. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando en alta voz y cayó sobre el rostro de los pies a Jesús dándole gracias, y este era samaritano. De las 10 personas, de los 10 leprosos, todos sanaron, pero solamente uno fue agradecido. ¿Tú de cuál eres?
del 90% de los malagradecidos, que nomás te acuerdas de Dios cuando tiene necesidad, pero cuando no tiene necesidad, esto lo hice solo, esto lo hice por mi cuenta, ahí queriéndote creer que lo hiciste solo, no darle reconocimiento a Dios. No, hermano mío, no seamos malagradecidos. Dios también quiere que la gratitud. Hermanos, hermanas, un espíritu agradecido es un espíritu con santidad. Hay santidad en la gratitud. Constantemente en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay ejemplos que nos muestran la importancia de ser agradecidos con Dios y con sus semejantes. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas para darle gracias a Dios? Casi siempre cuando hacemos oración, nomás nos dedicamos a pedir, 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 pedir y pedir. Y está bien, porque la Biblia nos dice, pedir y se les hará. Pero no nomás seamos pedinches y nada más. Muestren también gratitud. Un análisis cuidadoso del Padre Nuestro. Y aquí pondré yo en una de estas esquinas un enlace con el Padre Nuestro. Ya para mañana ya estará el enlace ahí. Para mañana, viernes 15 de octubre, les tendré ya preparado con los enlaces en alguna de las esquinas. Y aquí abajo en la descripción también. Un análisis cuidadoso del Padre Nuestro nos manifiesta una hermosa fórmula judía de la oración. Empieza primero con la identificación y la alabanza. No es sino hasta después de la alabanza que entran las peticiones. La oración judía, el Padre Nuestro, la oración de Zacarías, las oraciones en el Antiguo Testamento como la de Tobías, etcétera. Primero una capa de alabanza y reconocimiento histórico de quién es Dios. Primero se identifica a quién. Hay un saludo. Después de saludar, hay un recuento, un repaso histórico de la relación histórica de mi pueblo con el Dios a quien estoy orando. Después vienen alabanzas. Después de las alabanzas vienen las peticiones. Y después viene la gratitud. Y termina otra vez con las alabanzas. Se empieza y se termina con alabanza y con gratitud. Pero nosotros cometemos muy a menudo el error de ir directamente a las peticiones. Terminamos las peticiones y ya estuvo bien, ya nos vamos. La alabanza, ¿cuándo? La gratitud, ¿cuándo? Y para acabar, menciona que el único agradecido aquí era un samaritano. Nótese que Jesús era judío y que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Constantemente se estaban tirando el uno al otro. Pero Jesús constantemente felicitaba al samaritano. Respondiendo Jesús dijo,
¿No fueron acaso 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Ojo para todos ustedes que se están creyendo israelitas, aunque de israelita no tengan nada. Ojo para ti, Bantu y Viru. Y todos ustedes que se ponen a atacar a los que somos gentiles. Ay, es que el mensaje de Yeshua nomás es para los judíos. Aquí estamos viendo que está halagando a un gentil, a un samaritano, poniendo énfasis que los mismos que no son judíos son los que han venido de rodillas humildemente ante nuestro Señor Jesucristo, ante Dios mismo, apelando a la misericordia, mientras que los suyos lo han rechazado. Le dijo, versículo 19, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Quiero poner énfasis, dice, tu fe te ha sanado. No dice, tu fe te ha salvado. No es salvación por fe nada más. Está hablando de la sanación. Por medio de la fe en Dios y tú actuando y viviendo con fe, sanarás. Ahora, hoy en día, hay un grupo de gente que malinterpreta esto. El tener fe en Dios también implica confiar en lo que Él hizo, confiar en los talentos que Él ha dado a sus hijos en la tierra. En Sirácides o Eclesiástico, capítulo 38, nos dice que Dios ha hecho al médico. Tener fe en Dios es tener fe en lo que Dios ha hecho en los médicos y ponerte a disposición de los médicos para sanar. Inclusive nos dice, no recuerdo si es el versículo 12 o 15, donde dice, es pecado rechazar los remedios que te da el médico. Muchos que se dicen no quererse vacunar, que por no cometer un pecado, y ahí la misma Biblia los está diciendo que por no ponerse la vacuna están pecando, que es pecado no ponerse la vacuna. Lo dice en Sirácides. Vamos a demostrárselo. A ver, que Marga, dime, hijo mío, derrama lágrimas por un muerto y entona lamentación para expresar el dolor. Luego entierra su cuerpo como se debe. No descuides nada referente a ver, el que peca en presencia de su creador, que caiga en manos de un médico, no. Rogar al Señor que les ayude y encontrarán médicos para aliviar y salvarte la vida. Vamos a leer esta parte. Él creó las plantas medicinales que brotan en la tierra. Un hombre inteligente, no. Fíjense, un hombre inteligente, versículo 4, no menosprecia los remedios médicos. El Señor creó las plantas medicinales que brotan en la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia, lo que da a entender que el que las desprecia no es un hombre inteligente o en su defecto una mujer inteligente. Acuérdate de la manera que usó
aguas amargas y con eso el Señor dio a conocer su poder. Dios da a conocer por su poder por la medicina. Muchos dicen, es que yo tengo más fe en la vacuna que en Dios. No, al contrario, yo tengo fe en Dios y porque tengo fe en Dios, me vacuno. Porque sé que por medio de la vacuna, Dios hace valer su poder. Dios no te mostrará su poder si actúas con ignorancia y con estupidez, dejándote vacunar. ¿Quieres ver la sanación de Dios? Entrégate a sus siervos. Que Dios cuando actúa, no actúa directamente. Ponte a estudiar la Biblia. Dios siempre actúa por medio de sus siervos. Y los médicos también son siervos de Dios. Tu fe te ha sanado, pero eso requiere acción, no nomás ver brazos cruzados. Por eso viene lo siguiente, versículo 20. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Jesús, él respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles. Es decir, el reino de Dios no es queriendo ver milagros. Lo dice muy bonito en el griego original. Vamos a ver cómo lo dice el griego original. Uk ergete y basilea tutheu mita parateriseos. No viene el reino de Dios a través de paratireseos. ¿Qué es paratireseos? La traducción de paratireseos es observación. El reino de Dios no es para los espectadores. Por eso es que sola fe es una mentira. Por eso es que el concepto de sola fe es una mentira. Permítame tantito. Sola fe es una mentira, porque el reino de Dios no es para espectadores. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es nomás para los que están ahí diciendo, yo creo. No, el reino de Dios no es de los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. El reino de Dios no es para espectadores y la sanación tampoco es solo para espectadores. Tanto la salvación como la sanación son para aquellos que actúan, no para los que se quedan de brazos cruzados. Ya tengo fe, ya soy salvo. Mentira. Sola fe no existe en la Biblia. No está en la Biblia. Al contrario, Jesús siempre habla de que hay que también actuar. Y aquí mismo nos dijo, no es para espectadores. Tampoco es de estar buscando señales milagrosas. Una vez un pobre evangélico me dijo, es que ustedes católicos no tienen milagros. ¿Cómo no?
Cada domingo en misa tenemos el más grande de los milagros. ¿Qué poder más grande puede haber que Dios mismo se entregue para que nosotros, su miserable criatura, consumamos de él? ¿Qué milagro más grande que tener un Dios que venció la muerte y el pecado y nos extendió la vida eterna? Continúa diciéndonos, ni digan ustedes, miren, aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios entre ustedes está. El reino de Dios no es el esperar un día que muramos. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es estar esperando allá arriba. El reino de Dios es aquí, pero es para aquellos que no son solamente de brazos cruzados espectadores. Tienes que trabajar para él. En tu casa, con tu mujer, con tus hijos. Tienes que trabajar para que la voluntad de Dios se haga en tu familia, en tu trabajo, con tus semejantes, viviendo la misericordia que Jesucristo tuvo con nosotros. Tú sé reflejo también de esa misericordia con tus semejantes. No es cosa, ya soy del reino de Dios porque tengo fe. No. Tampoco dice, busquen a ver cuándo va a llegar Jesucristo entre las nubes. Cierto que algunas partes de la Biblia dan esa impresión, mas recordemos cuando los ángeles se le aparecieron a Jesucristo, perdón, se le aparecieron a los apóstoles una vez que Jesucristo estaba resucitado. ¿Qué le dicen los ángeles? ¿Qué hacen ahí ustedes mirando el cielo? Vayan y prediquen. ¿Qué haces nomás mirando las alturas? Toma acción. Construye este reino de Dios en tu casa, en tu trabajo. Que los que te vean a ti vean el reino de Dios. Por eso dice lo siguiente. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, miren allá, miren acá. No vayan ni corran tras ellos. Hoy en día hay una secta peligrosa en China llamada Relámpago Oriental. ¿Y qué dicen ellos? Que ahora Jesucristo se reencarnó en una mujer china de 40 años de edad. Y en su amante, otra mujer, hasta lesbianas salieron. Y tanta gente ciega que va y que les cree. Qué pena. Hace 10 años estaba otra iglesia terrible, llamada, creo, Creciendo en Gracia, donde el pastor se decía ser Jesucristo. Y la gente ignorante ahí va y le cree. Qué pena. Qué tristeza. Qué tristeza. Porque aquí mismo nos está diciendo, no necesitamos ir a diestra o a siniestra. No necesitamos cambiarnos a otra religión para encontrar a Cristo. No es eso lo que ocupas hacer. Lo que ocupas hacer simple y sencillamente es dejar de ser un espectador y ponerte activo en el camino que trae ese reino de Dios hacia ti. Por eso dice que hay que tumbar montañas y rellenar valles y aplanar el camino del Señor. Tienes que actuar para que el reino venga a tu familia.
Por eso dice, como el relámpago al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, no necesitas ir a buscar a ver cuándo baja una nube o a ver cuándo ven hombres caballos voladores bajando con el Mesías montado. No necesitas ir a ver en qué pueblo ya está una persona parecida a él predicando. No, porque donde está el reino de Dios se nota, como también se nota donde no está. Gálatas 5 nos dice los frutos del Espíritu Santo. Vive esos frutos del Espíritu Santo. Jesucristo nos habló en Mateo 25 que del reino de Dios es misericordia. Juan Pablo, el apóstol Pablo nos menciona en primera de Corintios 13 lo que es el amor. Vive las pautas que da Pablo en primera de Corintios 13 y la gente a tu alrededor será testigo de ver a Cristo relumbrar en tu cara. No hace falta, hasta mismo te pueden identificar desde lejos. De igual manera, por más que hables de Dios, notarán la hipocresía en tus palabras. El Hijo del Hombre se notará en que llega a su reino al ver cómo tú te conduces con tus semejantes, cómo se manifiesta tu familia en ese amor, en esa misericordia. Sigamos viendo. Primero es necesario que el Hijo del Hombre, que Jesucristo padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Es necesario que Jesucristo pase la crucifixión para que por medio de esa crucifixión nuestro pecado sea perdonado y así, libres de ese pecado, el Espíritu Santo nos dé la gracia para poder así traer el reino de Dios a nuestras vidas, en nuestras conductas. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Ahora Jesucristo cambia el tema. Ya habló del reino de Dios en el trato entre nuestros semejantes, pero ahora está cambiando el tema y ahora empieza a decir una profecía. Empieza ahora a dar la misma profecía de Mateo 24, una profecía que mucha gente equivocadamente confunden con un futuro lejano, pero no está hablando de eso. Está hablando de un futuro cercano a esos tiempos, un futuro que se cumplió a solo 40 años de haber Jesús pronunciado estas palabras. Para entender estas siguientes palabras, hay que entender lo que pasó comenzando con el año 66. En el año 66, llega a Roma y sitea la ciudad de Jerusalén. Llegan las fuerzas de Vespasiano y de Tito y destruyen y arrasan contra Jerusalén, incendiando el templo. De eso es lo que está hablando aquí.
Los judíos muy quitados de la pena, haciéndolo creciera la regalada gana, algunos de ellos, los poderosos, abusando de gente inocente, sintiéndose quitados de la pena al ver el sufrimiento ajeno. Esa actitud de vivan, coman, beban, que mañana moriremos. El hedonismo. Y no se daban cuenta que ya tenían a la puerta los soldados enemigos para destruir la ciudad. Tal como ocurrió con el rey Belsasar en tiempos de Daniel, que estando el rey Belsasar en plena parranda, emborrachándose, llega la fuerza de Ciro y destruyen y quitan a Baltasar, bisnieto de Nabucodonosor, del poder. Ahora está hablando de que será destruida Roma. Continúa después diciéndonos otra cosa también. Continuamos ahora con el versículo 30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En este día, el que esté en la azotea, el día en que Jerusalén caiga, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, no regrese por las cosas. Y de igual manera, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Huir, acción. Está hablando de eso porque en el año 66, los judíos creyeron haber vencido a los romanos y se dieron las suyas, pero la comunidad de fieles servidores de Jesús salieron de Jerusalén y se fueron a hospedar en Pela, en lo que ahora es Cisjordania, porque se acordaban de esta profecía donde decía que cuando se vieran en la versión en que hay en Mateo 24 nos dice que hay que tener, que había que observar cuando se hubieran guerras y rumores de guerra, había que huir porque Jerusalén sería destruida. Y de eso es lo que está hablando ahí. Huyan. Aprovechen ese espacio entre cuando se creía haber vencido a Roma, porque Roma llegaría con fuerza a acabar con Jerusalén. Profecía que se cumplió en el año 70. Continuando. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que pasó con Lot, con la mujer de Lot? Si se acuerdan en el libro de Génesis, Dios le dice, no mires atrás, no te fijes en lo que estás dejando. Vas a comenzar una vida nueva, olvídate de tu pasado. Pero ¿qué pasó con Lot, con la esposa de Lot? Volteó para atrás, le ganó su pasado, le ganó la melancolía, voltea para atrás y ahí encuentra su muerte. No te aferres a tu pasado cuando Jesús te está invitando a un futuro. Satanás te quiere atado a tu pasado. Dios te llama a un futuro. Si Cristo te sanó, deja de pensar en tus heridas. Si Cristo te salvó, deja de pensar en los pecados. Tus recuerdos son la cadena que te tendrá amarrado, amarrada. Por eso es que Jesucristo nunca llamó a los apóstoles por su pasado, sino por el futuro que algún día llegarían a vivir, aunque aún no lo manifestaban todavía.
Versículo 33. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Ahora está hablando de la persecución de la iglesia, que ocurrió también en ese momento, porque en el año 66, que es cuando Vespasiano llega a atacar Jerusalén y Tierra Santa, es también el mismo año en que Nerón declara la guerra contra la iglesia católica, declarándose Dios y queriendo instituir su imagen en Jerusalén. Nerón quiso establecer su imagen en Jerusalén y por eso se comenzó esa guerra que hizo que llegara Vespasiano y su hijo Tito a aplacar esa rebelión. Pero así como Nerón quería que todo el mundo doblara rodilla contra él y lo adorara, la iglesia cristiana católica no dobló rodilla bajo el emperador, porque la iglesia cristiana católica solo adora a Jesucristo, venera a los grandes héroes de siervos de Dios, pero solamente adora a Jesucristo. Y como tal, la iglesia cristiana católica apostólica, posteriormente romana, no doblaba rodilla para adorar al emperador. Por eso dice, el que quiera guardar su vida la perderá, y el que la pierda por causa del evangelio la salvará. Porque estará hablando sobre esta persecución impuesta por los emperadores romanos, del cual el primero en perseguir la iglesia fue Nerón. Y que habrán muchos que para no morir negarían a Jesucristo. Pero muchos otros darían su vida por Cristo. Es lo que está hablando aquí. Si tú quieres salvar tu pellejo y terminas negando a Cristo, perdiste la vida eterna. Por eso el que quiera salvar su vida la perderá. Por salvar tu pellejo en esta vida, perdiste la vida eterna. Pero si perdiste tu vida en esta tierra, seguirás vivo por siempre, jamás, por la eternidad. Porque si pierdes tú la vida aquí en esta tierra por la causa de Cristo, heredas la gloria, el reino celestial. Pero vean qué dice después. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Fíjense bien el contexto cuando Jesús lo está diciendo. Este texto es un texto que tuerce mucho los protestantes para promover el fraude del rapto, el fraude del arrebatamiento. Es un fraude el rapto o el arrebatamiento que supuestamente, misteriosamente, la gente de Dios desaparecerán del mundo, según la interpretación de algunos protestantes que por no tener la Biblia completa no entienden bien las profecías, que por nomás tomar un pedacito de la Biblia no entienden bien las profecías. Quiero repetir esto dentro de su contexto. Fijémonos bien. Empezaré con el versículo 33 y lo leeré hasta que termine la perícopa. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que pierda la conservará. Está hablando de morir y de vivir. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos mujeres muriendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el mismo campo, uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, ¿dónde está el cuerpo, el cadáver? Ahí también se juntarán los buitres. Está hablando no
de un rapto o de un arrebatamiento. Nada de eso. Está hablando de la persecución. El emperador Nerón empieza a perseguir la iglesia del año 66. Y después vendrían otros 9 emperadores más que también perseguirían a la iglesia. De tal manera que sería mortal creer en Jesús. Yo en esos días ya me hubiera muerto en manos de esos miserables guardias del emperador. Gloria a Dios que no vivo en ese tiempo. Gloria a Dios que me guardó para ahora. Pero está hablando, el versículo anterior nos está hablando de los mártires. Los que no quieran sufrir la suerte de un mártir perderán la vida eterna. Pero los que por causa de Cristo se conviertan en mártires recibirán la vida eterna. Y es ahí cuando empieza a hablar de los uno tomado y uno dejado. Nos está dando a entender entre los matrimonios, 2 personas en la misma cama. Uno renunciará a la fe y quedará en esa tierra, pero perderá la gloria. El otro cónyuge morirá por causa del evangelio y heredará la gloria. 2 mujeres en el mismo lagar. Una mujer será arrestada por el emperador romano y la otra dejada en paz. Lo mismo 2 varones en el campo. Uno será arrestado por el emperador y sentenciado a muerte por creer en Jesucristo. Y el otro, por negar a Jesucristo, será dejado en paz. De eso es lo que está hablando. Por eso es que después dicen los apóstoles, dicen, ¿dónde, Señor? ¿Dónde será dejado? ¿O dónde será tomado? No dice, será llevado al cielo. No. Dice, ahí donde está el cadáver. Ahí donde está su cuerpo mutilado. Se juntarán los buitres. Hermanos míos, no nos queramos dejar mentir por mucha gente. No tomemos textos fuera de contexto como hacen otros grupos, ni nos comamos la mentira de rapto, cuando ahí nomás está hablando de una persecución que a Dios gracias la iglesia ya la libró. Porque como gritó el ángel en Apocalipsis, cayó, ya cayó Babilonia la Grande. No es una profecía futura. No es como quieren presentar algunos el catolicismo. Los católicos fuimos la iglesia que fue perseguida y que ahora es, para la gloria de Dios, una iglesia victoriosa. Porque nosotros servimos a un Dios poderoso que venció la muerte. Y como tal, con mucho amor gritamos, ¡Viva Cristo!